Bueno, muy buenas noches. Saludo afectuoso y cordial para todas las personas que han aceptado esta invitación y que están llegando a este encuentro transformador correspondiente al mes de marzo. Para las personas que vienen por primera vez y o quienes van a tener la oportunidad de ver esta grabación, ya sea porque pertenecen a la comunidad de Humanizarte, porque alguien se las comparte, quiero decirle que los encuentros transformadores es una actividad, como su nombre lo indica, un encuentro que hacemos cada primer semana de cada mes. Y es una actividad que está dirigida específicamente a las comunidades de Humanizarte y de Intro, sin detrimento de que podamos tener personas que no pertenecen a nuestras comunidades y que por supuesto son bienvenidas. En el mes de enero no tuvimos encuentro, en febrero tuvimos un encuentro como en mediados y retomamos el encuentro para como era costumbre el año pasado, en la primera semana. ¿Qué es lo que personalmente hago? Invito a alguna persona de nuestras comunidades, de nuestra comunidad, para tener una conversación en formato webinar sobre un tema de interés o un tema fundamentalmente relacionado con el crecimiento personal y más específicamente con la transformación personal. En nuestra comunidad existen muchas personas que vienen realizando trabajo personal muy valioso. Pues bien, hoy no es la excepción. Hoy tengo una invitada muy especial. Y cuando digo muy especial, no me estoy quedando corto en la descripción por la calidad de ser humano y por su experiencia de vida que admiro y valoro profundamente. Tuve el placer de conocer a María ya hace más de 3 años, cuando se vinculó a los seminarios y talleres de Humanizarte, específicamente con Despertar del Ser. Luego tuvimos la grata experiencia de compartir en un seminario presencial en Montevideo. Y de ahí para acá hemos tenido un constante contacto porque he tenido la posibilidad de apoyarla en un proceso muy hermoso. Digamos que esta invitación ya la había hecho con tiempo a María, pero ella que a veces es un poco tímida, no había aceptado la invitación. Esta vez logré que aceptara la invitación. Entonces, voy a permitirme leer textualmente algo para no omitir nada del el currículum vitae, del perfil personal de María. María es un profesional serio en desarrollo social, estratega de comunicaciones y formadora. Habla varios idiomas y trabajó en el sur de Asia, Sudáfrica, América del Norte y América del Sur. Van a perdonar mi inglés, que es de lo más de baja calidad posible, pero trabajó con Internews Network, BBC News, Naciones Unidas y Sachi. Se especializa en políticas e investigaciones, negociar asociaciones estratégicas, recaudación de fondos y gestión de programas en instituciones como la OIMG de Ginebra, que pertenece a las Naciones Unidas, donde dirige las comunicaciones externas, desarrollo y gestión de proyectos y compromiso con los donantes y el sector privado.
Entonces, como ustedes ven, tiene una experiencia, una hoja de vida bastante interesante. En el tema que escogimos de hoy también quiero comentarles algo que ha sido una de las experiencias más interesantes para mí y más hermosas de comunicación, porque resulta que María es oriunda, nació en Pakistán. En Pakistán se habla el kurdo, es que es el idioma María de Pakistán. Urdu. Urdu, urdu, urdu. Muy bien. María también se formó en los Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, parte de su familia está en Estados Unidos, entonces ella habla el inglés y me contaba hace bastante tiempo que piensa en inglés, pero nos comunicamos en español. Entonces, una persona que su idioma nativo es el urdo, piensa en inglés y hablamos en español. Obviamente también habla un par de idiomas más. Adicionalmente, siendo de Pakistán, también hoy coincidencialmente ha iniciado el Ramadán, porque ella, dentro de su cultura musulmán, entonces también obviamente está muy cerca de todo lo que es el aspecto religioso y cultural. Yo personalmente soy por crianza católico. Entonces y otros elementos más que podía mencionarles, pero voy a dejar ahí. Podría decirle que comunicarnos debería ser muy complejo, más que complejo, difícil. Sin embargo, es con una de las personas que más fácilmente yo me he podido comunicar en la vida. Y ha sido un aprendizaje muy hermoso porque sé que la clave ha sido el amor, como el vínculo que nos permite superar barreras idiomáticas, culturales, religiosas y geográficas. Como si esto fuera poco, yo vivo en Colombia y ella vive en Montevideo en este momento. Eso puede cambiar en cualquier momento, porque ha vivido en muchos lugares. Muy bien, entonces, María, infinitas gracias por estar acá. Muchas gracias. A gratitud para Dios y para Alá, y que tú puedas estar acompañándonos esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches a todas. Y de verdad es como, ya son casi 10 minutos que estás hablando de mí y basta, no puedo más, no puedo más. Así que avanzamos con el tema, hablamos de algo distinto que no es de mío, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo sabía que algo así ibas a decir. Muy bien, voy a permitirme leer un pequeño texto que escribí para hacer la introducción de este apasionante tema. Migrar es mucho más que moverse de un lugar a otro. Es un viaje de transformación que nos reta a soltar lo conocido, a despedirnos de una versión de nosotros mismos y abrirnos a unas nuevas experiencias. Así como un migrante enfrenta el desafío de adaptarse a una nueva cultura, un nuevo idioma, otro entorno, cualquier persona que atraviesa un proceso de cambio interno debe aprender a redescubrirse y construir un nuevo sentido de pertenencia. En cada migración, sea una migración física, una migración emocional o inclusive una migración espiritual, hay un duelo por lo que dejamos atrás, pero también una oportunidad para reinventarlo. La incertidumbre nos confronta, pero al mismo tiempo nos obliga a desarrollar resiliencia, a expandir nuestra perspectiva y a encontrar nuevas formas de ser y estar en el mundo. Quizás en el fondo todos somos migrantes en nuestra propia vida, en constante tránsito entre versiones de nosotros mismos.
Y tal vez el verdadero hogar no es un lugar, sino la capacidad de sentirnos en paz dentro de nosotros mismos, sin importar dónde estemos. Nunca he tenido la oportunidad de emigrar físicamente. Viajé de una ciudad a otra dentro de mi mismo país siendo muy joven, pero reflexionando sobre la migración, sí he tenido migraciones emocionales y por supuesto espirituales. Pero esa es mi sentir, esa es mi experiencia. Entonces, María, te escucho, te escuchamos. Tu perspectiva como es como una migrante consumada. Yo siempre digo, eres habitante del mundo, no eres habitante de un solo lugar. Diría eso mismo, para empezar, diría eso mismo que comentaste de mi familia y de verdad yo hoy en día doy cuenta, el año pasado particularmente viajé mucho por trabajo y sí, por trabajo todos los viajes y di cuenta de que yo puedo contar con una red de amigos y amigas que son familia de casi todas partes del mundo, de varias culturas y eso son cosas obvio que en el momento cuando empezó la amistad no di cuenta, pero ellos también fueron mis maestros y mis Pues, ojos y toda mis la vida. oídos en diferentes culturas, en diferentes perspectivas que me han ayudado mucho a aprender a través de ellos, a través de sus experiencias. Así que hoy en el día me parece que capaz la pregunta más difícil que me preguntan cada tanto diferentes personas es, bueno, ¿dónde es tu jugar? ¿Dónde está tu lugar, tu casa? Y de verdad yo vivo en- con mi gente, en mi gente, de verdad. Vivo con mis hermanas que están en Estados Unidos, vivo con mis tíos y tías que están en Pakistán, vivo con amigos que están en Ginebra, en Sudáfrica. Vivo con la niñera de mi hijo que está en Mozambique, así que es distinto. Y mal no estoy, has tenido la oportunidad de vivir, pues, obviamente, en tu nación, en Pakistán. Creo que viste en Sudáfrica, en los Estados Unidos, si mal no estoy, en Inglaterra también. Sí, sí. ¿Dónde más? Bueno, Arabia Saudita, arranqué por allí, por ahí. Nací en Pakistán, migré cuando tenía casi, no sé, 2 meses, algo así, y viví en Arabia Saudita, diferentes partes de Arabia Saudita, los países del Golfo, de Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Bahrein. De ahí conocí Egipto, por ejemplo, Jordania también. Eh, de ahí me fui a Estados Unidos para estudiar. Volví por la primera vez como adulta a vivir en Pakistán, pero tenía mi trabajo como periodista con BBC News. Y ahí como viajaba en todos lados, así, incluyendo Malasia, Indonesia y varios otros lugares, Turquía, por ejemplo, cubriendo varias cosas, India incluyendo. Am, y de ahí empecé a trabajar con Naciones Unidas, que me trajo a Haití también en la terremota de 2010 si recuerdo bien, o 2012 no, 2012. Y de ahí, pues Sudáfrica, Mozambique, Suaziland, que hoy en el día tiene otro nombre, Zimbabue, y de ahí me vine a Uruguay. Todo un recorrido, toda una historia. María, eh, valga la pena decir que si en algún momento hay alguna pregunta que te incomode, siéntete en plena libertad de no responderla. En este momento, 2025, la migración que estás viviendo más presente es, y cuando digo que estás viviendo más presente, es la que más te está moviendo, confrontando, haciéndote crecer, es una migración física, una migración emocional o una migración espiritual. Diría que es
En este momento es una migración espiritual, emocional, y el tercer nivel es la migración espiritual en el sentido de más religioso, que es un trabajo que viene hace años, pero en los últimos 2 años se como aumentó mucho, que también mostrándome otra perspectiva y mirada de la vida, absolutamente. Pero sí, en este momento ah, muy actual, es emocional y espiritual. ¿Cómo ha influido tu propia experiencia migratoria en lo que es tu identidad? Mira, ahí voy a comentar y compartir con ustedes todos, es cuál creo que en pedazos he hablado contigo, Germán, es que yo cuando, y este es, comparto también porque veo que la mayoría son mujeres y cuando cada tanto que cuando hablamos de mujeres musulmanas se lleva siempre esa cuestión de, ay, esas mujeres cómo viven la vida y además como ese tipo de países que lo mencioné. Eh, Les comento que yo empecé a tener una vida bastante religiosa en el sentido que viviendo en un país con una cultura muy dura contra las mujeres, Arabia Saudita, y, la vida externa social, para decirle, fue muy como controlada, cerrada para las mujeres y ahí además gracias a Dios, tengo un padre que es muy espiritual, se practica y vive su religión como musulmán cada día. Y cuando tenía casi 12 años, yo me ha dicho, bueno, tienes que seguirme, aprender cómo hacer las oraciones, y etcétera. Y yo di cuenta que en el entorno que yo estuve viviendo, lo que estaba viendo afuera, como viviendo, experimentando como mujer, y todo lo que mi padre me enseñaba, hubo un gran disonancia, para decirle, una gran diferencia entre todo. Y ahí me alejé de Islam, no quise ser musulmana ni nada. Y de ahí empecé o como salir de esa parte de mi identidad. Mi primera migración, cual para el mundo musulmán y para la cultura musulmana y la sociedad, es bueno para ir a Estados Unidos y alguien va a decir, bueno, yo me encontré Islam en Estados Unidos, fue, ¿qué? Increíble, no puede ser, como que tiene la oportunidad de vivir una vida muy libre, fuera de religión, lo que quiere hacer, además sin padres, lo que sea, ¿no? Toda libertad y elige a volver o a ver o conocer su religión en este momento, rarísimo, además de 18 años más que nada. Y esa migración tenía ese impacto enorme para mí, porque primero que nada como mujer me salí por la primera vez. Segundo, me dio la oportunidad de conocer un parte de mi identidad que para mí ya se ha muerto de hace años. Y con cada migración, como se fue abriendo cada parte, un par de distinto de mi identidad y fue conectándome mucho más con, con otros humanos de distintos lugares y distintas culturas. Además que mi formación es como antropóloga, me empecé por allí también un poco tomando todas las culturas como aceptándoles como son, sin criticar, sin decir, bueno, algo es malo, no sé qué, de cada parte de cada cultura o cada religión o cada sociedad, para decirle. Pero con cada migración me terminé concluyendo que como humanos nosotros compartimos todas las mismas cosas, los mismos deseos, los mismos sueños, los mismos miedos. Lo expresamos en varias distintas maneras, pero vivimos todo el mismo. Y ese hoy en día es como parte de mi identidad, porque por eso mismo puedo conectar con una amiga o con esa amiga que conozco,
que es en Mozambique, la niñera de mi hijo, por ejemplo. Puedo conectar con ella en eso. O con alguien que está en Arabia Saudita o Irán o lo que sea en el parte del mundo. ¿Cómo es, María, la relación entre la migración y el crecimiento personal o la transformación personal? Bueno, a mí me parece que sí podemos verlo, porque pasa que hoy en el día también cuando escuchamos sobre migrantes y sobre migración, hay dos tipos de miradas particulares que son, que son más comunes realmente. Uno es desde el país de destino que, no, que van a recibir los migrantes, es mucho miedo de qué van a hacer, nuestros trabajos, nuestra sociedad, nuestra cultura, va a interrumpir todo, va a cambiar todo, todos tipos de miedo que tenemos sobre los migrantes que vienen. La otra mirada es otra que es absolutamente algo que saca el poder del migrante. Ay, los pobres, ay, qué pobres lo que pasó con ellos, y etcétera. Ese tipo de mirada que tenemos. Entonces, dentro de esos dos que eh, son una forma de rechazar al otro o de sacar el poder del otro. A mí me parece que si sacamos de eso y podemos ver que la migración siempre es una elección de mucho coraje, siempre tiene que ver con mucho coraje. Perdón, tengo que interrumpir, saludar, Silvia. Tengo que interrumpir, perdón. Entonces, migración e identidad, porque cada migración, como el proceso de transformación que decimos en nivel espiritual, vamos viendo cosas que son, que tenemos que fortalecer entre nosotros y tenemos capacidades que ya existen entre nosotros y nunca damos cuenta de cada uno individualmente o concretamente a veces. Y con migración también, en el momento tomamos la decisión de migrar por algún motivo, pero cuando se pasa el momento y pasan unos 2 años, porque cuando llegamos al punto también tenemos el proceso de integrarnos, ese proceso de integración también nos enseña mucho y nos ayuda a crecer mucho en varias distintas maneras, no solo en capacidades, no solo en lenguaje, no solo culturalmente o socialmente o aprender del lugar que donde estamos, pero también un proceso de lo que hemos dejado por atrás, un valor que llegamos a dar a las cosas que hemos dejado por atrás, sea en nuestra casa, en nuestro país, en cultura, lo que sea. Y diría eso que aunque crecimos mucho, lo que tenemos que dar cuenta y procesar y aceptar es que hay un duelo que siempre nos acompaña. Es un duelo de familia que dejamos, es un duelo de cosas que dejamos. A veces es como, por ejemplo, estuvimos hablando ahora que hoy es ya se empezó el mes de Ramadán, en cual los musulmanes hacen ayuno para 30 días enseguido. Hoy fue mi primer ayuno y me pasé 8 años en Uruguay, pero hasta hoy en el día no pasé, cada año que tengo este mes es un proceso bastante soltero. Estoy absolutamente sola en este proceso, cual es una celebración, es una fiesta. En los países musulmanes, si ven en internet o YouTube o lo que sea, van a ver que las mesas en las calles de Turquía y Egipto y Jordania son famosos culturalmente, que como comparten el desayuno en la tarde, etcétera, como es. Entonces es un festival total. Entonces hay un duelo que te acompaña siempre también con cositas que tienes dentro de tu identidad. Mira que es increíble y la conexión que tú y yo siempre hemos tenido cuando conversamos, porque justamente
en lo que he preparado para conversar contigo, eh, justamente estaba pensando en la pregunta que te voy a hacer ahora, y tiene que ver con lo que acabas de decir, y es que la migración conlleva duelos profundos y cambios igual o más profundos. ¿Cómo podemos gestionar, María, la nostalgia y la incertidumbre en estos procesos de migración? ¿Cómo lo has gestionado tú? ¿Cómo se podrían gestionar esa nostalgia y esa incertidumbre? En una palabra, en una frase, conexión humana. Este también es un parte de, además que soy inmigrante, y trabajo en el trabajo de migrantes, trabajo con refugiados, con migrantes y he trabajado, estoy haciendo ese trabajo hace 15 años ahora. Gente que se migran por fuerza, porque hay desastres naturales de cambios climáticos o por las guerras o por razones económicas, por ejemplo, que tuvimos en nuestra región. Hay mucho en América Latina también, migración laboral. Sea la que sea la razón, en fin, lo que nos ayuda en el duelo y en la transformación es la conexión humana. Porque diría que una de las cosas que hacemos como migrantes, y este es un poco natural también, pero cada tanto me parece que tenemos que abrir la ventana, empujar un poco más y tomar la oportunidad de hacerlo, es que, como mencioné antes, que hay las sociedades de acogida también tienen miedo del migrante que viene. El migrante que viene también tiene su dolor, tiene su trauma de migración, porque trauma como nacimiento, que es hermoso, nacimiento también de dar luz, también es una trauma para el bebé que nace y la madre también. Entonces, mismo migración, que aún puede ser para razones muy buenas también, pero es una trauma de dejar las cosas por atrás y tener que procesar eso. Pero lo que ayuda es siempre integrarse o conectar con el otro. Lo que pasa es que el migrante también viene con todo su mochila y la sociedad también así es como con miedo del migrante. Pasa que lo que no pasa inmediatamente, lo que debería pasar es esa conexión humana. Y realmente este es lo que me ha salvado, es que un poco que capaz también tiene que ver que por qué me terminé siendo una profesional de comunicación, porque de conectar con gente, de comunicar con gente es algo que me viene naturalmente. Es como para mí de estar sola es un gran desafío, absolutamente. Además, capaz también tiene que ver con donde nací. Entonces, somos casi de población de Brasil, una población bastante densa. De estar sola es imposible. Es como, siempre tienes como de tus tíos, primos, todo el mundo alrededor de ti. Así que de estar sola, imposible. Y este me ayudó porque con ambas cosas que mencionaste, Germán, y me preguntaste, necesitamos otros humanos que puedan ayudar. Y realmente, una de las, y por qué estamos hablando estamos hablando en este día, tengo una hermana, no le llamaría mi amiga, una hermana de India que conocí hace 7 años acá en Uruguay. Y nuestras maestras de español nos pusieron en contacto y nosotras reímos mucho porque decimos, bueno, pero ¿sabes que India y Pakistán tienen una relación que es más fuerte que Argentina y Uruguay? No es como amigos porque somos vecinos, somos amigos. No, 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 es muy distinto. Y ta, en fin, nos conocíamos, conectamos, terminamos siendo realmente hermanas. Y ella hace 2 años que se fue, se migró a Francia, volvió a Francia. Y ahí, antes de que se mudó, hizo un día un ayuno conmigo todo el día, porque el ayuno musulmán es bastante difícil, sin agua, no es solo sin comida, pero también sin agua para casi 12 15 horas. Lo hizo y ahora justo ayer me escribió de Francia, me dice, bueno, ¿y cuándo hacemos un ayuno juntos? Y yo dije, ¿estás segura? No sé cómo es la clima en Francia, pues capaz que es mucho calor para ti.
día puede ser. Y así que terminamos siendo el fin del mes, sería un domingo que ella va a ayunar ahí en Francia y yo voy a ayunar aquí. Y así compartimos. Así que esas son cosas también que la conexión humana te ayuda a brindar y salir y superar y darte una manera de conectar con otro. Genial, increíble. Bueno, mira, mm, para ir metiéndonos y hablar algo muy corto sobre el eneagrama, sobre la magia del amor, digamos que los seres humanos tenemos la posibilidad de reinventarnos, de reconstruir nuestra identidad. Sé que en tu caso, pues es muy diferente la María de hoy del 2025 a la María que yo conocí hace 3 años y muy diferente a la de hace 10 años y así sucesivamente. Pienso que de pronto si uno está en un statu quo y está tranquilo en su casa, etcétera, etcétera, y si todo funciona relativamente bien, pues no hay tal vez la opción de de reinventarse, de transformarse. Pero yo creo que cuando una persona enfrenta eh, la migración, el tema se vuelve inevitable. La pregunta concreta sería, María, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta una persona al reconstruir su identidad en un entorno diferente al nativo? Profundo y complejo, sí. Eh, Primero que nada es como falta de comunidad, es falta de comunidad. Y esa conexión, la conexión humana, es no solo una conexión humana o lo de comunidad también, pero a mí me parece que es una conexión de nuestros cinco sentidos, nuestros vestidos, lo que comemos, los olores de la comida de mamá, em, la música que escuchamos, la música que tenemos para cada momento, los rituales que tenemos para cada cosa. Entonces, de salir de un lugar y entrar a otro lugar que donde no puedes conectar con nada, lo que fue muy conocido, muy familiar para ti, y ahí que venís a un lugar que nadie puede conectar, tampoco puede entender, tampoco puede darte ese, ese abrazo que te trae todo, que te hace sentir, que te da un momento de vuelta, que te puede dar todo lo que está faltando en este momento, ¿no? Entonces, eso es una cosa, lo pondría como bajo de cultura en total, porque este todo es una cultura personal que nos llevamos en nuestra mochila y es algo enorme. Dentro de eso, hemos hablado varias veces, es idioma, es la forma de comunicarse, comunicarnos también. Am, el miedo que tenemos de nosotros mismos y del otro también. Eso es otra cosa que tenemos que dar cuenta, que yo siempre todavía no he como desempaqueado totalmente una frase que he escuchado varias veces, que nuestro miedo no es que nosotros que vamos a perder o no vamos a lograr lo que queremos. Nuestro miedo es de nuestro mismo éxito que podemos tener. Nosotros tenemos miedo de nosotros mismos. Y en eso, esos retos difíciles son, esos son todos externos, lo que ya hablé, de cultura, etcétera, de integrar con el otro, pero también cuando estamos ansiosos y tenemos miedo, queremos automáticamente controlar las cosas.
y ahí nos dejamos a fluir. Y hoy en día, cuando empecé este proceso contigo hace 3 años, contigo, con Silvia, am, me terminé leyendo muchos libros y ahora la ciencia de nuestro cerebro muestra que como cuando tenemos mucho estrés y sale el cortisol de nuestras hormonas, cómo nuestro cerebro se cierra de tener otras capacidades, otras miradas, otras vistas a la misma situación. Y eso es algo que tenemos que dar cuenta y tenemos que procesar, y este me parece es lo que fue mi proceso contigo. Entonces hablo simplemente desde una experiencia vivida y personal, que de conocernos nosotros mismos es el inicio de despegar, porque hay un círculo de influencia que tenemos, que cosas que podemos controlar y cosas fuera de nuestro control, y lo que está dentro de nuestro control es expandir nuestras mismas capacidades, nuestro entendimiento de lo que está pasando, nuestro autoconocimiento, y este todo ya puede cambiar mucho lo que estamos manejando, no no puede sacar todo el dolor, pero puede ayudar un poco con eso también. Bueno, y genial, muchas gracias, María. Quiero hacerte una pregunta a propósito de alguien que me escribió hoy, muy interesado en este webinar y por la proximidad de alguien muy cercano que entre en un proceso migratorio. Entonces, como para cosas muy prácticas que obviamente alguien con toda tu trayectoria migratoria pues tendría, bueno, tienes material y experiencias para escribir no un libro, sino varios. María, ¿cómo podemos aprovechar la migración física y emocional? Para no hablar de la espiritual, que tú y yo hemos hablado de eso, pero para no hablar de esa, que es mucho más profunda. ¿Cómo podemos aprovechar la migración física y emocional, que además están muy ligadas una a otra, como una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento? ¿Se puede vivir una migración sin entrar en el autoconocimiento y el crecimiento personal? A mí me parece que este puede ser un proceso inconsciente, pero obvio que cuando hacemos algo inconscientemente y no somos conscientes de qué estamos haciendo o el paso que estamos tomando, el poder del momento, obvio, se corta, o es la mitad de lo que podemos llegar o lograr o aprender. Inconscientemente, ese, por ejemplo, lo que hoy en el día puedo ver por atrás y decir, bueno, wow, qué interesante que me emigré en Estados Unidos y ahí me aprendí eso, cómo me cambié como mujer y cómo aprendí que tantas cosas, ¿no? En este momento, una joven de 18 años, no di cuenta de nada. Yo como solo metí en cosas porque me gustaron, de como de trabajar, de salir en ómnibus, de estar sola, independiente, trabajar, etcétera, ¿no? Eh, pero sí que el trabajo de como de aprovechar migración, conocer nosotros mismos. Este puede ser como si estamos conscientes y queremos descubrirnos mismos. Es un proceso hermoso, porque hasta hoy en el día yo estoy dando cuenta de que hace recién que estuve teniendo un diálogo en mi cabeza misma de que cómo es lo que yo entendí o aprendí de cosas que cómo puedo enfrentar relaciones, cómo puedo pensar en matrimonio o relaciones de pareja, etcétera. Yo estoy pensando en eso mismo, que todavía me falta saber eso, porque hasta hoy en el día lo que tengo es una programación inconsciente que viene de mi cultura, viene de donde vivía, viene de donde lo que estudiaba, lo que mis maestras me dijeron, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, esa migración de estar en Uruguay, por ejemplo, am, es una oportunidad de conocer esa parte y de ahí definir qué sería mi manera de enfrentar este tema en mi vida. Entonces, pues, lo que hablo es bastante profundo, por ejemplo, pero también si dejamos a vivir, am, yo me encantaba hacer eh, los tambores, pero nunca lo hice en Pakistán. Llegué en Uruguay y pensaba, bueno, voy a dejarme, voy a soltarme. Nunca pensaba porque siempre fue una profesional bastante recta, trabajo duro, etcétera, etcétera, siempre pensando en el mundo humanitario, asistencia, apoyo, etcétera, etcétera. Vine y dije, bueno, ahora no puedo hablar con nadie, pero también es un otro mundo que se aparece bastante como fácil a integrarse, pero sin idioma, ¿qué puedo hacer? Y ahí cuando me solté, también di cuenta, bueno, yo puedo aprender cómo hacer candombe, que es parte de cultura uruguaya, y me empecé con eso. Entonces, puede ser consciente, puede ser inconsciente, pero como dije inicialmente, que si es consciente, podemos llegar a aprender mucho más de nosotros mismos. Y no es un proceso, no diría, bueno, que si no lo hice hasta ahora, bueno, ya me perdí, no. Puede ser que volvemos a pensar y reflejar en todo lo que pasó y ahí también en las memorias nosotros podemos aprender mucho más. Muchas gracias. María, vienes de Oriente y específicamente de una cultura profundamente rica como la cultura pakistaní. Mm. Y además has tenido oportunidad de conocer y vivir en muchas otras culturas. ¿Cómo fue para ti encontrarte con herramientas como el eneagrama y la magia del amor? Increíble, Maestro, increíble. Sí, sí, no, no, no. Con ¡guau! Yo soy como un marketing officer para Enneagrama, para humanizarte. Sí, 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 no me pagas, yo por la vida que vivo voy a vivir, me voy a hablar de eso. No, increíble, increíble porque esas herramientas, me gusta también que has vinculado con la cultura particularmente, porque obvio, de varias culturas, vas con cada distinta cultura, hay algunas que aceptan ese tipo de herramientas y otros dicen, bueno, no, absolutamente no, por varias razones, ¿no? Entonces, esas herramientas y ahí... de enneagrama, de constelaciones familiares, biodicodificación, liberación somática, etcétera. Ese tipo de todas cosas fueron absolutamente nuevos que me empecé con el viaje de enneagrama a conocer eso todo. Y ahí me parece, fue fenómeno, y este es lo que empezó para mí la trayectoria de autoconocimiento. Y diría que lo que me encantó sobre eso todo es que cuando empecé a escuchar y leer y ver todo lo que ustedes como mis maestros y gurús me han enseñado y me han compartido, lo que fue absolutamente hermoso y fascinante fue que se conectó con todo lo que yo sabía o aprendido del Islam. Se conectó absolutamente con eso. Recuerdo que una vez me has leído cuando compartiste las leyes de amor, y creo que la primera ley fue algo de todo lo que vive tiene que morir, si recuerdo bien, más o menos así. Y hablamos de eso, que te saqué una frase del Corán, que es nuestro libro sagrado, y te dije, eso es exactamente lo que dice el Corán, que todo lo que vive va a morir y todo lo que tiene vida va a terminar. Fue ese tipo de descubrimientos y ese tipo de aprendizajes fueron iluminantes, como wow. Entonces, por eso sigo, pasaron hace 3 años haciendo ese día de Enneagrama que Alicia me vio casi llorando como un torrento en la mandala, pero por eso sigo absolutamente fascinada con eso y a mí me parece realmente
con, con lo que he aprendido, más allá de lo que me ayudó, realmente le recomendaría a todos los que son mis queridos, le diría, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, tienen que aprender y conocer las herramientas esas. María, esa aproximación, ese llegar a ti, esa apertura que tú has tenido para el enagrama, para la magia del amor, y soy testigo de que algunos conceptos de la magia del amor te han confrontado mucho. ¿En alguna medida han impactado en tu forma de ver el mundo? No, absolutamente, sí. Sí, sí, absolutamente. Inicialmente diría, imagino que todas las mujeres y participantes tienen algún conocimiento de enneagrama. Obvio, salí de ahí viendo todos como tipología 1, 2, 3, 4, 5, macheando todo el mundo con una tipología, ¿no? Pero, pero también, ¿no? Fue increíble. Más que nada, no voy a hablar de los otros, pero sí, para mí misma fue increíble a tener eso porque sigo descubriendo tantas cosas que, que me ayudan a entender a mí. Es, y cómo veo las cosas. Y cómo veo la gente en mi vida, por ejemplo, y cómo cuando choco con mi esposo, por qué estoy chocando y qué es lo que, y realmente qué es mi miedo, qué es lo que está molestándome dentro de mí. Lo que me ayudó más que nada es eso, es esa exploración y ese descubrimiento, porque ahora puedo tomar una pausa y decir, ok, es algo que está pasando conmigo y tiene que ver con algo de mí y ahí cuando empiezo a ver que qué tiene que ver conmigo, ahora el resto automáticamente me da otra vista y otra mirada a, bueno, este es lo que está pasando conmigo y así está impactando qué estoy viendo y cómo estoy respondiendo. Entonces, absolutamente increíble esas herramientas, absolutamente. Bueno, ahora unas preguntas muy prácticas y que pueden serle útil a personas que están en procesos migratorios o que están considerando algo de eso. María, ¿es factible sentirse en casa sin importar dónde estemos? Y si eso es factible, ¿cómo podemos aprender eso? Mira, lo que estoy aprendiendo poco a poco es, hay dos maneras de vivir en casa. Ambos necesitan que estar en paz. No diría que sería estar en casa, es estar Bien. en paz, estar en paz. Y ese proceso, esa luz que vas a llegar a tener, sea lo que sea tu camino de conocer de ti mismo, por enneagrama, por constelación, por lo que sea, am, ese te va a dar mucha paz, te va a dar mucha paz de conocer y a veces realmente diría, siendo muy honesta, es, han pasado momentos que yo pensaba, bueno, yo absolutamente soy loca, no hay sentido de nada lo que estoy haciendo, nunca voy a tener sentido, no sé qué está pasando conmigo, la vida es una locura. Basta, cerramos el libro y chao. Pero ese se ayudó mucho, primero que nada, a tener ese tipo de paz. Y el otro, sigo aprendiendo y conectando con la idea que nuestras energías y nuestras conexiones realmente son en nuestras mentes. Podemos conectar por acá, yo puedo conectar con alguien ahora que está en Pakistán, o sea, en Ginebra, o sea, en Zimbabue. Yo puedo conectar porque, en fin, lo que es importante es saber
que esa conexión que tengo con alguien es real. Y puede ser real solo en una manera, que es una conexión de amor. De estar en paz, yo hace, no sé, hace unos meses, 6, 8 meses, les comparto que, que extrañaba, obvio, no solo mi familia, pero extrañaba a toda mi gente y llegué a hacer algo que la mayoría a veces hacen como en fin de año. Hay muchos que hacen un tipo de board, que qué me voy a hacer, mis decisiones, logros que quiero hacer para el año próximo. De ahí como salió esa idea y un día yo empecé a hacer eso y esos son, no sé si ven, sin distintas cosas. Hiciste mi foto con mi papá cuando yo soy niña, hace, no sé, 2 años creo. Pero además son notas y eso son como un partecito que tengo notas de amigos, colegas, profes, maestros, etcétera. A veces cosas que he leído en varios lugares que me han conectado conmigo misma. Eso también es paz. Tenemos que buscar nuestras herramientas mismas. Y una de esas dice, es una amiga en Pakistán que me dice que tú eres mi lugar, que donde yo puedo, tiene ella, obvio, en su cultura, en su familia, tiene todo, pero me decía, tú eres mi lugar, que donde yo puedo ser yo misma, sin, sin otras caras o lo que sea, ¿no? Y eso es la conexión de amor, que me parece que podemos estar en casa, no se importa dónde estaremos geográficamente. Muchas gracias, muy lindo. Yo sabía que esto iba a salir muy bien, pero está saliendo mucho mejor de lo que yo pensaba. Muchas gracias. Eh, Ahora quiero relacionar el proceso migratorio, como ya lo hemos hablado y lo hablamos al principio, con un proceso de transformación. Por mi trabajo estoy siempre cerca de personas que están en proceso de transformación y yo mismo estoy todo el tiempo en un proceso de transformación. Ujú. Eh, ¿Qué le dirías tú a una persona que ya sea por un proceso migratorio físico o un proceso de transformación siente que está en tierra de nadie? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Y esa todo, las ideas que tenemos nosotros de fronteras y barreras y límites, sean geográficas o entre personas también, que son, pueden ser diferencias culturales, diferencias de todos tipos, ¿no? A mí le diría que eso lo que comenté antes, somos, que somos mismos, tenemos diferentes caras y diferentes maneras de expresar, y si sacamos las etiquetas y sacamos diferentes caras, vamos a ver que, en fin, hay miedo. Eso es una conversación que he tenido con varias personas porque no solo es que salen, porque trabajo en ese tipo de trabajo de conflictos y guerras y etcétera, siempre hay algo de hablar de ese tipo, de lo que está pasando en el mundo. Y recuerdo que cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia, me quedé pensando en que realmente quise escribir una carta abierta a Putin, a hablar con él, decirle, bueno, yo realmente siento tu dolor. Hay algo en tu pasado que te pasó que pienses que tienes que hacer eso. O puede ser que nada te pasó a ti, pero capaz que te pasó a tus abuelos o tus bisabuelos, pero estás viviendo con este dolor hasta hoy. Entonces, mi pedido hoy en día, si sería para alguien o para todos, sería eso, que sacamos las etiquetas de idioma, de cultura, de fronteras y nacionalidades, identidades, y veremos solo que hay la misma emoción del otro lado. Y eso, esa transformación que me pedís,
es desde ese punto y del otro punto, que lo que dijiste que siente que nadie tiene un lugar en otro terreno. Eso también es una construcción humana. Vivíamos en un mundo sin fronteras. Esa fue la historia de nuestros ancestros y todo eso, tenemos que dar cuenta que todo eso hoy en día es una construcción de la economía y el proceso y sistema que nosotros vivimos. Nosotros, yo todo el mundo, desde un bicho hasta un humano y todas las especies en el medio, tienen su lugar en esa tierra, tienen su espacio y tienen su propósito, porque nadie existe en el mundo o universo de Dios sin propósito. Entonces, tenemos nuestro lugar, a veces nos cuesta encontrarlo, pero hay un lugar. Nada se pasa. Ahora lo creo mucho que nada se pasa sin razón, nada es a casualidad. Siempre hay algo por atrás de eso que el Dios o el universo quiere decirte. Genial. Estaba pensando algo sobre nuestra última conversación face to face en Montevideo, pero obviamente no voy a traerla aquí a la palestra, pero me emociona profundamente escuchar esta última parte. Bueno, María, yo creo que hay una pregunta y aunque ya cumplimos nuestra hora, voy a tomarme el atrevimiento de pasarme un tiempito porque no quiero desperdiciar esta magnífica oportunidad. Y hay una pregunta que quiero hacerte y que teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de personas aquí presentes son mujeres, sé que tu nicho donde tú te mueves mucho es con el tema de las mujeres. Eso te toca mucho, te mueve mucho. Y se me acaba de ocurrir una pregunta, o no se me acaba de ocurrir. Pensé en algún momento cuando te escuché algo sobre esto. Y la pregunta serían dos, básicamente. Una sería, ¿hay una diferencia significativa en la forma como un hombre asuma y los procesos migratorios a como los asume la mujer? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, ¿qué le dirías tú? ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a las mujeres hoy en día, en el 2025, con todo lo que ha sido tu proceso, tu experiencia de vida como mujer, todo lo que significó para ti en tu proceso migratorio eso? Bueno, en la primera parte diría que sí, es muy distinto. Eh, el hombre cuando se migra, lo hace con un entorno de familia, en el sentido que está pensando en sus padres, su familia que se quedaron o que están acompañándole en el proceso de inmigración. Si tiene una mujer o tiene niños, también se forman parte de eso, de su cargo en cual tiene que pensar. Eh, lo que es distinto, que he visto varias veces en distintos lugares, es que cuando una mujer se migra, ella se migra por sus hijos. Y es muy interesante a ver que este es todo lo que hace ella, y cuando, obvio, si no hay hijos, obvio, se comparta con los padres más que nada, ella toma la responsabilidad y cargo de sus padres, pero cuando ya tiene hijos, todo lo que hace desde el momento de salir de la casa hasta llegar y integrar y trabajar y hacer lo que necesita en el otro país del destino, todo es sobre su hijo. Y es muy interesante, ahí voy a decir eso también, que eso hace un año o algo que estoy pensando mucho en eso, que hay mucha conversación sobre los sacrificios de las mujeres, pero a mí me parece también que tenemos que hablar de los dolores y los desafíos y cargos de los hombres también. A mí me parece que hay una asunción que
que se emigran y que tienen que trabajar, y sea un trabajo en su país o sea un trabajo en otro país, bueno, es un trabajo y ellos hacen el mismo. Pero a mí me parece que hay muchas historias que nosotros no tenemos de los hombres y sus experiencias vividas de migración, y hoy en día me llama mucho. Lo que diría, si recuerdo bien, la pregunta fue, ¿qué diría a las mujeres que emigran? ¿Sí? Sí, o en general a las mujeres, dado todo tu proceso. Sí. Am, Diría a las mujeres y también a los hombres, porque pasó a mis padres, obvio, se emigraron. Yo soy migrante en el sentido que soy hija de migrantes y mis hijos tienen un lugar fijo que es de su país, que son uruguayos, que aunque tienen otras identidades de ser pakistaníes, etcétera, pero Uruguay es su lugar y se conozcan así. Pero lo que pasa a los padres, pasa a las mujeres, es que siendo migrantes y teniendo hijos o familias, sacrificamos mucho de nuestros sueños, pensando en que estamos sacrificando para nuestras familias, para los hijos, para lo que sea. Y pasa que ese es lo que tenemos que ver, es que cómo procesamos eso, porque hay un dolor vinculado con eso, de sacrificar tu sueño, tu deseo, ah, lo que quieres hacer con tu vida misma, pero la vida se cambió y tuviste que tomar otras decisiones. Tienes que ver cómo vas a procesar, porque es importante procesarlo. En el momento vas a tomar la decisión de emigrar porque no hay otra posibilidad, otra opción por varias razones, lo que sean, pero en algún momento, cuando se baja la velocidad de vida, tienes que procesar eso, porque este es un duelo que inconscientemente vamos pasando a las próximas generaciones, nuestros hijos, y etcétera, de lo que no podemos hacer. Y a veces es bastante simple. Bueno, yo dejé mi país, estoy en este país para ti. Estoy haciendo eso todo para ti. Yo sacrifiqué mi carrera para ti. Ese tipo de cosas pasa que eh, atrapamos esa emoción en dolor. Y si podamos tomarlo desde una posición, una vista de poder, que yo pude y yo hice y tomé poder, no es que algo que la vida me forzó, pero yo lo hice. Si podemos hacer eso, se cambiara no solo para nosotros, pero también sacara el miedo y la trauma que estamos pasando a las próximas generaciones, porque de emigrar para mí es una forma de transformar, es cambiar, aprender, crecer, ser más que de lo que has pensado de ti mismo. Vas a descubrir lados tuyos que no conoces hoy en el día. Entonces es como para dar ese poder a tu hijo o tus próximas generaciones o tu nieto o tu sobrino. Es una herramienta enorme que puedes hacer para ellos. Eso es lo que diría, no solo a las mujeres, pero también a los hombres, de todo lo que emigran. Muchas gracias. Bueno, un par de preguntas finales para tampoco abusar de ti y que quede abierto la posibilidad de volverte a invitar en un futuro cercano. Si alguien de las personas que nos acompañan hasta este momento quieren hacerle una pregunta final después de que yo haga esta que le voy a hacer, eh, prepárenla y por favor para aprovechar a María y preguntarle lo que quieran. Y por mi parte, y para cerrar estas preguntas, ¿hay alguna historia o experiencia personal que te haya marcado y que de pronto te gustaría compartir con nosotros? Diría que yo en mi juventud fue una, fue una mujer bastante, y no que no me conozcan, hoy en el día también creo más, pero fue una mujer bastante
no sé, dura en el sentido que alguien que no me conocía tenía mucho miedo de mí. Y ese tipo de cosas hoy en día puedo ver de otro lado y son increíbles porque esa posibilidad de verme, conocerme a mí misma a través de enneagrama y todo y dar cuenta de cómo esas cosas han cambiado y esa transformación que me ayudó no solo en esas herramientas, pero también la migración. He pasado como momentos bastante difíciles y no diría que hay discriminación en Uruguay porque este es un fenómeno global, se pasa en todos lados. Y recuerdo que en mi primeros unos meses que vine aquí en Uruguay asistí a una charla y no entendía mucho español en ese momento, pero tenía una amiga que me traducía cosas, pero yo pude decir de la charla que no, hubo una conversación que fue sobre labor y migrantes y trabajo de migrantes y ahí en algún momento se salió para Islam y musulmanes y yo dije, wow, qué conversación, pero y todo lo que salió fue bastante odioso realmente. Y yo quedé pensando, no, 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 es como no entiendo lo que estás diciendo, pero entiendo el tono, entiendo que no es correcto, lo que dice no es correcto. Y en fin, llegué a hablar con ese señor y le dije mi tarjeta y dije, vamos a hablar. Y eso me sorprendió que yo crecí mucho. Ese tipo de paciencia nunca tuve. Que alguien decía eso, yo me chocaba con ese tipo de cosas, pero hoy en el día yo tengo otro nivel de paciencia que es increíble porque a través de eso todo puedo ver esa conexión humana y eso, esas emociones reales y humanas al otro lado. Y ese como me saca todo el aire caliente y puede darme un momento de, bueno, ok, vamos a empezar esa conversación y tiene que ser con amor, ¿no? No solo es con diferencias religiosas o lo que sea, pero eso es realmente una cosa que estoy muy orgullosa de eso, que esa transformación me encanta, que pude hacer y pude lograr. Me encanta. Muchas gracias, María. Bueno, ¿hay alguien que desee preguntarle algo? ¿Cómo, María? No, no, gracias a ustedes, ya es 10:10 en la noche para Uruguay por lo menos. Les agradezco para escucharme, para darme tanto respeto y Germán, muy agradecida como siempre. Bueno, entonces, no sé si se pronuncia de esa manera, Mm. pero según miré, se dice algo así como Ramadán Karem, Ujú. que tengas un Ramadán generoso. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti por esta maravillosa hora de conversación y de aprendizaje y de crecimiento. Y como siempre lo expreso con las personas que veo crecer y crecer y crecer, me lleno de profundo orgullo sobre todo tu trabajo y todo lo que has hecho. Gracias por tu generosidad y por tu apertura total. Bueno, un aplauso a ti y Silvia, los dos gurús míos que están aquí. Los aplausos y crédito todo a ustedes. Muchísimas gracias. Lupita, yo también lo escribí, pero la verdad no quería, es el cambio, María, me gusta tanto, estás tan preciosa porque toda tú estás preciosa. ¿Ah? Y es impresionante la capacidad, pero es tuyo, de desde el día uno que te conocí, cada palabra era, ¿qué quiero que expresar con esto? ¿Qué estás queriendo decir? Cada cosa, cada nota que tú tomabas está mostrada hoy en la actitud de hoy. Y yo me siento hiper orgullosa. Así que gracias por esto. Muy bien. Y gracias a Silvia por haber traído a María a nuestra comunidad y seguir siendo parte de ella. Bueno, nos vemos el próximo mes en estos encuentros transformadores. Que la pasen muy bien, que Dios los bendiga y hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Chao, feliz de verlos. Gracias, chao, chao. Éxitos, María, divina.